Le saluda el ingeniero Ortega, encargado de la materia de instrumentación para la carrera de electricidad. Vamos a comenzar con la unidad número uno, que se llama elementos de medición. Dentro de eso tenemos que hablar sobre definiciones de control. Procedamos. El tema de instrumentación se puede tratar en diferentes ámbitos. Uno de ellos es en el tema de medición, que es lo que vamos a tratar en la materia o en la asignatura. Y en el otro ámbito, que es en el tema de instrumentación según el control. Una vez que ustedes aprenden a medir variables físicas, ustedes pueden aplicarlo en el control y tema de automatización. Es muy importante aclarar que toda la parte de instrumentación se convertirá en una herramienta fundamental para controlar procesos o variar procesos industriales, un tema de generación y cualquier ámbito o sector que produzca o elabore un producto. Vamos con la primera definición de variables físicas. En la materia de instrumentación, la palabra variable física va a ser muy ocupada y de forma constante. Ya lo van a entender cuando se avance en la materia el porqué. Vamos a ver una definición muy clara que dice que que la variable física se define como una magnitud física. Ahora podemos poner varios ejemplos de magnitudes físicas, como presión, temperatura, caudal, viscosidad, etc. Y para ampliar un poquito más la definición, que es una magnitud, dice que es una cantidad medible de un sistema físico, a la que se le puede asignar distintos valores como resultados de una medición o una relación de medidas. En la parte inferior tenemos tres imágenes. En la primera imagen vemos el tema de medición de temperatura, tanto para frío y calor. En la parte del medio tenemos un manómetro. Podemos observar que la escala está en bar, está de 0 a 6 bar para el tema de presión. Y en el lado derecho, en el otro lado, tenemos un tanque con un fluido en donde está un sensor, un transmisor ultrasónico, que es una medición indirecta para el tema de nivel para nuestro estudio. Definición de instrumentación. Para tener claro, un ejemplo, lo que vamos a ver dentro de instrumentación es importante definirlo. Habla de un conjunto de elementos o dispositivos que sirven para qué. Primero, medir, convertir, transmitir y controlar señales neumáticas y de comunicación para el control y registro de variables en un proceso importante con el fin de optimizar y garantizar un correcto funcionamiento. Entonces, entendamos que instrumentación no es algo simple, sino que es un conjunto de elementos o dispositivos. ¿Para qué? Para medir, para convertir, transmitir y controlar, y también para el tema de registro de variables físicas. En la siguiente imagen tenemos parte de la definición de arriba, en donde la primera etapa que tenemos es medir variables físicas. Dentro de ellos, en la misma imagen, en el mismo cuadro de color azul, que está con margen de color azul, me plantea ejemplos. Un ejemplo, una variable puede ser temperatura, presión, caudal, viscosidad, densidad, acidez, nivel, también como está ahí. Una vez que ustedes miden una variable física con diferentes métodos o técnicas que ya vamos a ver en las posteriores clases, posteriormente, la siguiente etapa sería convertir en señales estandarizadas. El tema de estandarización nos permite marcar en normas. En este caso vamos a ver el tema de normas ISA, que se verá en posteriores clases. Tenemos estas señales que se convierten en señales estandarizadas. Tenemos de corriente, que sería de 4 a 20 miliamperios, de voltaje de 1 a 5 voltios y la parte neumática de 3 a 15 PSI. Entonces nosotros tenemos ya estas cualidades para poder terminar. ¿Por qué se convierte a una con señal estandarizada? ¿Por qué? Porque si ustedes no estandarizan valores, no tienen valores fijos o rangos
para trabajar, se complicaría y sería una desventaja. Trabajar con muchos rangos, etcétera. Sería complicado tener varios rangos. Aquí se dan cuenta que existe uno que dice de 4 a 20 mil amperios y los equipos que manejan instrumentación van a trabajar dentro de ese rango. Una vez que ustedes convierten o se convierte en una señal a señal estandarizada, es decir, una variable física se convierte en una señal estandarizada, se la puede ocupar, es decir, se la transmite y se la ocupa en el control. Ese control lo podemos hacer a través de un PLC, que es un controlador programable, un variador de frecuencia que me permite variar la frecuencia de un motor, un actuador eléctrico, un controlador, y también podemos sumarle a este conjunto de elementos, de dispositivos, Arduino. Sí, Arduino podemos también enviar la señal para el tema del control del manejo de la variable física. Una vez que ustedes hacen todo el medir, convertir, la controlan y la transmiten, también tenemos la última etapa que es la adquisición de datos. La adquisición de datos nos dice que es la recopilación de información. Esa información se va a recopilar en software como la vio en Tiatport, que es la marca Siemens, plataformas de IoT y etc. Entonces, tenemos eso. Entonces, instrumentación vendría a ser el conjunto de elementos y dispositivos que me sirve para medir, convertir y controlar para el manejo de variables físicas y para el tema de adquisición de datos. Y el tema de adquisición de datos es la recopilación de información o datos de variables físicas. Recuerden todas estas etapas que se estudiarán posteriormente con más detalle. Para ahondar un poquito más en los sectores, en el ámbito industrial se lo puede aplicar en el sector químico, farmacéutico, aguas residuales, minerías, áridos, cementos, petróleos, gas, hidrocarburos, celulosas y papel, alimentos y bebidas, construcción naval, generación de energía, producción de vehículos, etc. Existen muchos ámbitos en donde la parte de instrumentación está involucrada de forma directa e indirectamente en la producción diaria de estos elementos. Es importante tener claro porque nos permite mejorar en nuestra parte técnica. Ahora, vamos con el tema de control de procesos. Si cogemos la palabra de control, se lo utiliza en varios ámbitos profesionales, técnicos, y existen varias definiciones dependiendo en dónde se lo enfoque. Vamos a enfocarlo en control de procesos. En este caso, dice que cumple las funciones de mantener el proceso dentro de los límites aceptables. Como clave sería, permite mantener en los límites aceptables. ¿Para qué? Para la elaboración de un producto o realizar una condición de trabajo específica. Es importante recordar que una variable física o un proceso, si no se mide, no se puede mejorar. Entonces, para hacer un trabajo técnico es necesario medir cualquier proceso o variable física para poder ser mejorado, para no caer en un ámbito muy convencional en este caso, irnos a la parte técnica o una ingeniería específica. Ahora, tenemos dos términos, que es el set point, que es SP set point, que está en inglés, y valor deseado o valor seteado. Este es el valor o cantidad de la variable física necesaria para mantener estable el proceso, es decir, es nuestro valor de referencia para elaborar un producto. En este caso, como ejemplo, si un proceso necesita 40 grados, la idea es que se mantenga de los 40 grados para mantener estable nuestro proceso y tener un producto de calidad. Ahora viene otro término que es el PV, que es el valor de proceso o valor medido. Es la medida de la variable física que se da durante el proceso o elaboración de un producto. Es decir, es la medición que se realiza en el tiempo que se elabora el producto. Un ejemplo en este caso, si mi producto necesita 5 bares para elaborarlo, eso sería mi set point, los 5 bares.
pero el PB va a ser lo que se va midiendo en el tiempo. Es decir, puede ser 4.95, 4.98, 5, 5.1. Entonces, nosotros con la experiencia que tengamos en cada uno de los procesos, pondremos límites aceptables. Por ejemplo, si nuestro set point es 5, no podremos irnos valores muy bajos. Un ejemplo 4 sería valores muy bajos. Tenemos que poner valores aceptables, un 4.95, 4.8, hasta donde nos permita para que el producto se mantenga bajo un régimen de calidad y el producto final sea consumido y mantenga esa calidad que el cliente final siempre busca. Tipos de control. Tenemos dos tipos de control, control en lazo abierto y control en lazo cerrado. Los dos en la parte real, en la parte industrial y etcétera, son utilizados. Cada uno tiene sus aplicaciones. Vamos a ver esto. Este tipo de control, la salida es no afecta al proceso de la planta. Veamos la figura. Viendo la figura izquierda, tenemos varios elementos. Señal de entrada, perturbación, señal de salida, planteo de proceso. Primero vamos a ver el tema de perturbación, que dice que es un efecto externo que afecta al proceso. Algo externo que afecta. Es una perturbación, es algo que afecta de forma externa al proceso. Hay algunas personas que son muy conservadoras y en los libros, en los textos, manifiestan que las perturbaciones se pueden mitigar o disminuir, pero no eliminarlas. Existen otros textos en donde estabilizan que se lo puede eliminar utilizando ciertas técnicas, ciertos métodos como cable pantallado y etcétera. Vamos a ver en el transcurso de la materia si realmente una perturbación se lo puede eliminar o se la puede mitigar para que no afecte a la elaboración de un producto y mantengamos una calidad. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una señal de entrada, la planta o proceso y una señal de salida. En este caso, si nosotros necesitamos 40 grados centígrados para mantener un proceso, si nosotros comienza a bajar y tenemos una salida de 39 grados centígrados, esa compensación de un grado va a tener que ser de forma manual. El operador o los operadores tendrán que ver qué está pasando en la entrada, que no está entregando los 40 grados, sino 39 o 38. Esos 2 grados van a tener que ser compensados, acelerando el proceso, poniendo más combustible, subiendo, aumentando más resistencias para generar más calor, etcétera. Muchos métodos. Es decir, el proceso es manual. Si nos vamos en el control de lazo cerrado, el control de lazo cerrado tiene una retroalimentación tomada desde salida para modificar la entrada de manera que el sistema mantiene la salida en un valor deseado. Para poder traducirlo esto, viendo la figura del lado derecho, tenemos el tema de perturbación, que es un agente externo que está afectando el proceso. Se lo puede mitigar o eliminar teniendo en cuenta diferentes criterios. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, si ponemos el ejemplo anterior y necesitamos 40 grados para poder elaborar nuestro producto, en el momento que caiga a 39, como si se dan cuenta hay una línea de color tomate, esta es una retroalimentación. Esa retroalimentación viene de la salida hacia la entrada. ¿Y cómo lo realiza? Con un sensor o un transmisor, lo que vamos a hacer es medir la salida, ver qué está sucediendo en la salida, y si en la salida me dice que está un valor de 39, mandamos la orden a la entrada y compensa de forma automática. Es decir, en este control de lazo cerrado el sistema se autorregula. Se autorregula. En el control de lazo abierto es más manual, pero en el de control de lazo cerrado se autorregula. Se autorregula y mantiene estable los 40 grados. Esa sería una de las ventajas, que está constantemente vigilando la salida mediante la medición y eso envía una señal para corregir, para que la señal de entrada sea modificada. Ahora, tomemos en cuenta una desventaja sería que en el control de lazo abierto
la implementación de este sistema es más económico. En cambio, el control en lazo cerrado es un costo más alto. La ventaja es que se autorregula, mantiene más estable la salida y todo por el estilo. En nuestro caso, el control en lazo cerrado es más económico, pero el control es manual. Ahora tenemos el esquema básico en donde vimos anteriormente que nuestra consigna, tenemos nuestra entrada, nuestra salida, nuestra retroalimentación. Ahora, si queremos que el proceso se mantenga sumamente estable, tenemos un controlador PID. Vamos a incluirlo. Si se dan cuenta, se incluye un bloque más que es un controlador PID. Ese controlador PID nos va a permitir mantener estable el proceso en el tiempo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, un poquito más amplia esta cuestión. Antes de ello, quiero aclarar algo para una partecita. Tenemos esta gráfica que es muy importante. Es bastante sencilla, pero nos va a decir mucho para entender los siguientes diapositivas. Tenemos el set point, que es el valor deseado, que está con una línea azul, que se mantiene constante en el tiempo, porque si varía ese set point, el producto va a tener problemas. Tenemos el PB, que comienza desde cero, arranca desde cero el proceso, va subiendo, genera una curva, algunas veces generan un pico. Aquí es una curva que se va cada vez estabilizando y se estabilizó en el tiempo. Esa diferencia que existe entre en LSP y PB se lo conoce como E, que va a ser un error. Ese error vamos a ver si a la larga va a beneficiar o va a ser perjudicial para el proceso. Vamos a tener en cuenta un análisis posteriormente en el caso del error, cuándo el error es permitido y cuándo no. Ahora, esta gráfica nos habla mucho del comportamiento de cómo el proceso comienza desde cero, arranca el proceso, se estabiliza en referencia a mi set point. Aquí puede generar inestabilidad dependiendo a muchos factores. Tenemos el control PID. En el control PID, para poderlo ya ampliar un poquito, es el control o regular PID es un dispositivo que utiliza un sistema de control de lazo cerrado. Primera característica, el control PID no se puede utilizar en un control de lazo abierto, solo lazo cerrado. Su función es ajustar continuamente, dice, continuamente, es decir, permanentemente la entrada del sistema para que la salida alcance y mantenga estados deseados, es decir, se mantenga estable la salida, compensando cualquier desviación mediante una combinación de acciones proporcionales, integrales y derivativas. Viendo la imagen, la palabra PID se deriva del control proporcional, la I del control integral y la D de control derivativo. Entonces, el control proporcional hace un análisis en el presente de todos los datos obtenidos. El control integral hace un análisis de todos los datos pasados. Y el control derivativo hace un análisis de todos los datos futuros, hace una proyección. Si vemos en la imagen, es la combinación, lo que hablamos anterior, que es KP proporcional, KI integral y KD derivativo, que están en función del tiempo. La sumatoria de todos ellos genera un PID, ¿sí? PID que va a mantener estable el tema de la planta o proceso. Dentro del tema de la materia, para el tema tecnológico, vamos a aplicar y utilizar el control proporcional. No lo vamos a utilizar el control PID en su totalidad porque necesitaríamos un estudio más amplio y más complejo. Pero el tema del control proporcional, como se lo realiza en el presente, son datos que veamos constantemente, va a ser un elemento fundamental para nuestro estudio. Un ejemplo, los controladores de proceso entregan en lo que se visualiza, estamos viendo valores en el presente. Entonces, el control proporcional P es una acción que está directamente proporcional al error multiplicado por una constante Kp que trata de minimizar el error. Viendo la ecuación, P vendría a ser el control proporcional. Kp es una constante que me permite corregir
el error, que es E, en función del tiempo. Este KP, este valor, vamos a comenzar a cambiarlo ajustando o haciendo un ajuste en el proceso. Al ajustar el KP, esa constante, dice aumentar la acción proporcional KP tiene los siguientes efectos. Aumenta la velocidad de respuesta, así el sistema reacciona de forma más rápida. Disminuye el error en el sistema de régimen permanente, es decir, esa separación entre el set point y el control de procesos va a ser mínimo. Pero si aumentamos o excedemos el valor de KP en ese proceso, va a generar inestabilidad. Es decir, si regresamos unas diapositivas anteriores, en la línea de color tomate va a generar distorsión. En este caso, permítame ver si tiene algún lápiz, ¿sí? Va a generar un tipo de distorsión de esta manera, ¿sí? Y eso va a generar problemas. Puede ser que también genere picos de esta forma y va a generar problemas. Podemos borrar. A ver, permítanme asegurarnos esto. Ya, listo. Aquí tenemos un enlace en donde ustedes pueden ampliar el conocimiento en tema de control proporcional, integral y derivativo. Ya, para concluir un poquito más, o ver un poquito más, tenemos la ecuación del controlador PID, en donde, como les comentaba anteriormente, es la suma del control proporcional, integral y derivativo. Si ya colocamos la ecuación tal como es, completa con todos los elementos, todas sus constantes, tenemos la que vemos, visualizamos acá, déjenme poner con un lápiz, indicar sería la de acá. Ahora, en el lado derecho, tenemos un análisis del comportamiento, en donde tenemos eh, el control integral, que sería todo esto, todos los datos del pasado. Tenemos el control proporcional, ¿sí? Que sería lo que está en el presente, y el derivativo, que es este de acá, una proyección al futuro. Con eso nosotros podemos ya hacer un análisis de lo que está pasando. Complementamos tanto en el presente, pasado y futuro todos los errores que se pueda presentar, todo lo que se pueda presentar. Y con eso terminamos la presentación del día de hoy. Recuerden que ahorita estamos viendo definiciones. Realmente en el proceso vamos a aclarar más definiciones que nos permite aclarar el tema de instrumentación. Nos va a ayudar mucho en el tema de instrumentación. Repetir, especialmente podemos recalcar, como retomar un poco más el tema de definiciones de variables físicas, su definición, que es una magnitud, una cantidad medible en un sistema físico, las etapas, que serían las etapas de instrumentación, medir, convertir, controlar, el tema de adquisición de datos, en los sectores en donde ustedes pueden aplicar el tema de instrumentación. Recuerden que un control de procesos tiene que estar dentro de límites aceptables. El tema del set point y PV, que es importante para el tema de instrumentación. Recuerden el control de lazo abierto, lazo cerrado, que nos permite hacer un análisis o un sistema manual, un sistema automático. Cada uno tiene sus ventajas, los dos son utilizados en el tema industrial. Y con eso, señores, me despido, que tengan una buena tarde o buena noche en este momento. Por favor, se les recomienda revisar el video las veces que dispongan de tiempo para que aclare. En clase se haría un refuerzo para aclarar dudas en el caso que sean necesarias.